Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mirad, son las 9:10. Y hemos empezado a las 8:15. 1 hora orando llevamos. Esto es fenomenal. Esto es orden de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a compartir una palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a escuchar, a oír a Dios? Levanta tu mano conmigo y repite: Dios tiene boca y habla. Aleluya. Okay. Vamos a hablar un poquito acerca de la gracia de Dios. Amén. Como ya el estudio fue muy fuerte, hoy de la gracia. Mateo 17. Dice la Escritura: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cierra tus ojos y dile al Señor que hoy te ilumine a través de su palabra y que Él me dé remas de Dios a mi corazón, que toquen tu corazón y que te dé la palabra del Señor que tanto estás deseando escuchar. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres nuestro Padre y nuestro Dios. Y te amamos mucho, Señor. Pero mucho más nos amas tú a nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Señor, no te pido que me anules. Te pido que me uses para llevar tu palabra a tu pueblo. Y tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Sigue ahí. Bueno, hemos leído una escritura preciosa. Jesús tiene 12 discípulos. Coge a 3 de ellos, Pedro, Juan, Jacobo. Y se va a un monte y allí empiezan a buscar a Dios. Se derrama tanta presencia del Espíritu Santo, tanta gloria de Dios en ese lugar, que la Escritura dice que el rostro de Jesús se transfigura. Se transfigura el rostro. Y sus vestidos, qué mal, una melodía bien, un encuentro sobrenatural, cosas así, qué ambiente. El rostro de Jesús se transfigura y sus vestidos, dice la Escritura, que se hacen blancos como la luz. Dice: más blancos como ningún lavador de la tierra, más alabado. Se vuelven blancos completamente, brillan bajo la gloria de Dios. Entonces los discípulos se dan cuenta con qué clase de hombre están. No están cualquier hombre, están. En ese momento se aparecen Moisés y Elías. Ellos por revelación saben que es Moisés y Elías, porque no había fotografía, no lo saben, pero ellos saben por el Espíritu Santo que es Moisés y Elías, y dice la Escritura que empiezan a hablar con Jesús. Y ahí es donde yo me quiero centrar. ¿Qué es lo que hablaban con Jesús? Era una conversación que estaban hablando con él. Y la conversación, la Escritura dice qué clase de conversación hablaba. Antes de entrar en esa conversación, me gustaría entrar en otra conversación de la Biblia. La Biblia dice en Éxodo 20, cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, la Escritura dice que Dios dijo: no matarás, no robarás, no mentirás. Claro, la exigencia era tan grande, tan fuerte. Dios estaba diciendo al hombre que se acercara en condición. ¿Quién es tan santo para acercarse a mí?
Y ahora Dios dice que no se acerque nadie, ni hombres, ni mujeres, ni ancianos, ni siquiera un niño. El monte morirá irreversiblemente. No había forma de acercarse por tu condición. Pero en cambio vemos ahora otro monte, llamado el monte de la transfiguración. Allí está Jesús y está con tres pecadores, Pedro, Juan y Jacobo, que están hablando con Jesús, y que aparecen hombres de Dios, Moisés y Elías, y aparece la nube, símbolo del Espíritu Santo, y aparece la voz del Padre, y no les dice a Pedro, Juan, Jacobo, marcharos del monte, pecadores. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué cambio ha habido? ¿Cómo en este monte Dios dice que no se acerque nadie, ni siquiera un niño, y en este otro están tres hombres pecadores y están allí escuchando una conversación celestial, están viendo una visión celestial, están disfrutando de una gloria celestial? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha cambiado Dios? No dice Malaquías, he aquí yo Jehová no cambio. No dice Santiago 1:5 que no, Dios no tiene sombra de variación. No dice Hebreos 13:8, he aquí yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Cómo Dios en este monte no deja que se acerque nadie y en este otro monte deja que se acerque todo el mundo? ¿No estaba Dios en el Sinaí como en el monte Tabor, que es el monte de la transfiguración? Sí. ¿No estaba su presencia en el monte Sinaí como en el monte Tabor? Sí. ¿No estaba su gloria en el monte Sinaí como en el monte Tabor? Sí. Entonces, ¿por qué aquí dice Dios que no se acerque nadie? Y aquí dice, venid todo el mundo y acercaros a mi presencia. ¿Qué ha pasado? O ha cambiado el pecador o ha cambiado Dios. Algún cambio ha tenido que ver. O Dios ha cambiado, cosa que es imposible, o el pecador ha cambiado, cosa que es imposible también. ¿Cuál es el misterio entonces? ¿Quién aquí ha desarrollado más bondad? ¿Quién aquí ha crecido? ¿Quién aquí ha cambiado? ¿Cómo aquí no se acerca nadie y aquí todo el mundo? Eso lo vamos a explicar. Lo primero que quiero decirte es que la gracia de Dios siempre escoge lo pequeño, siempre escoge lo vil, siempre escoge lo menospreciable, siempre escoge lo que la gente quiere rechazar. ¿Por qué? Por eso dice Santiago, ¿no ha escogido Dios a los pobres del mundo para ser ricos en la fe? ¿Te das cuenta? La Escritura también dice en Corintios, no hay sabios entre vosotros, ni escribas, ni doctos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo que no es escogió Dios para avergonzar a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si te das cuenta, la gracia del Señor siempre se va a fijar en gente que considera que por su propia fuerza no pueden hacer nada excepto por la fuerza de Dios, que por su fuerza habilidad no pueden hacer nada excepto por la habilidad de Dios, que por su propia sabiduría no pueden hacer nada excepto por la sabiduría de Dios. A veces Dios nos va a castigar y nos va a decir castigado. Ves a la pizarra y escribe 100 veces, dependo de ti, Señor, dependo de tu sabiduría, Padre, dependo de tu grandeza, porque en el Evangelio no se puede vivir la vida cristiana en el poder de la carne, en el poder del intelecto. Se vive en el poder de la fe, creyendo el poder de la palabra de nuestro Dios. Es ejerciendo fe en el Dios omnipotente como la gracia te va a alcanzar. La gracia no puede alcanzar a los orgullosos. La gracia no puede alcanzar a los altivos. La gracia no puede exaltar a los que se creen algo. Mas la gracia va a bendecir a los que saben que no tienen nada por ellos mismos, pero que dependen totalmente de Dios. Es ahí donde la gracia de Dios te alcanza. Por eso, si tú te das cuenta dónde la gracia murió en el monte más insignificante de todo Israel. El monte Sinaí fue dada la ley. En el monte de Sión se cantaron alabanzas. En el monte Ararat descansó
Noé el arca. En el monte Moriah, el ejemplo supremo de que el hombre Abraham daba a su hijo por amor a Dios. Pero ningún monte pudo disfrutar de la maravillosa gracia de Dios, excepto el Gólgota, porque el Gólgota no tenía nada que presumir. Ararat tenía que presumir de su arca. Moriah podía presumir de que el hombre daba a su hijo por amor a Dios. El Sinaí podía presumir de que Dios le usó para dar la ley. Pero Moriah, el monte de Gólgota, no podía presumir de nada, absolutamente de nada. Allí las mujeres se quedaban sin hombres, los niños se quedaban sin padre, los ancianos se quedaban sin patriarca. Allí los ladrones iban a ser crucificados. Pero fue en ese monte que no tenía nada de qué presumir, donde Dios lo escogió para clamar allí la gracia de Dios y declararla para el mundo entero, de que la gracia de Dios está disponible para el pecador, de que la gracia de Dios está disponible para aquel que sabe que no tiene nada, pero que lo encuentra todo en su Dios. Allí fue dado el ejemplo supremo. Desde el monte Sinaí fue dada la ley, desde el Gólgota fue dada la gracia. Desde el monte Ararat se salvaron 8 personas. Desde el monte Gólgota todavía está produciendo salvación. Desde el monte Moriah fue el ejemplo supremo de que el hombre daba a su hijo por amor a Dios. En el Gólgota Dios dio el ejemplo supremo de que daba a su hijo por amor al hombre. Es el Gólgota quien ha demostrado que Dios es fiel, que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios escoge lo que no es para avergonzar a lo que es. Dios escoge para sí mismo lo que el mundo desecha con menosprecio. Es tan humilde que cubre su tabernáculo con piel de animal. Escoge una piedra tosca sin labrar para hacer de ella su tabernáculo. Escoge un pastor insignificante como David para hacerle el hombre según su corazón. Escoge un púlpito como una zarza para su manifestación radiante a Moisés. Este es nuestro Dios. Escoge lo que no es, lo que no sirve, lo que no vale, lo que no tiene por sus propias fuerzas, habilidad ni recursos para tener un futuro de esperanza. Y a ese Dios lo perdona, lo bendice, lo equipa, lo envía, lo sana para la gloria de su santo nombre. La gracia siempre escoge lo pequeño. Cuando hay alguien hay personas que se creen tan grandes que Dios no les puede bendecir, porque ellos creerán que es por su grandeza. Mas cuando uno dice, todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece, entonces está declarando, yo no tengo fuerza, necesito la fuerza de otro, porque yo lo puedo hacer, pero porque Él es dentro de Él y Él me fortalece. La gracia de Dios siempre escoge lo pequeño. Y ahora bien, en este monte no se podía acercar nadie. La conversación era de ley, pero en este monte se acerca todo el mundo. ¿Qué están hablando Moisés, Elías y Jesús? Sube el piano, por favor. ¿Qué están hablando? La Biblia dice, hablaban acerca de la partida de Jesús. La conversación no era de ley, la conversación era de gracia. Moisés y Elías le estaban diciendo, hemos sido enviados por Dios tu Padre para decirte, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venimos a confirmarte lo que Dios te ha dicho a ti. Tú eres el Mesías, el elegido de Dios. Estaban hablando acerca de la partida. La partida significa éxodo, la salida del mundo de Jesús para ir a Dios su Padre de nuevo. Estaban hablando de la muerte. Estaban hablando de la sangre, del dolor, de la corona de espinas, de lo que el Padre iba a hacer con Él en la cruz, cómo iba a cargar el pecado del mundo y cómo el Padre se iba a separar de Él. Él ya conocía todo esto, le estaba dando a los profetas el mensaje, tú eres el elegido, y por eso podían estar los pecadores ahí, porque la conversación no era de ley, la conversación era de gracia. Era el Dios que pone sustituto al pecador para que el pecador se pueda acercar a Él. Ahí estaban en el monte Pedro, Juan y Jacobo escuchando una conversación de gracia. Ahora la pregunta es esta. En el monte había Pedro, Juan, Jacobo, Moisés, Elías, Jesús. Había 6 hombres. Vamos a quitar a Jesús porque Él es el mejor. ¿Quién era más importante? Pedro, Juan, Jacobo, Moisés y Elías. ¿Quién era más importante? ¿Quién tenía más responsabilidad? Si hablaron, por ejemplo, de Elías, yo le he podado al hombre del lago del fuego. Aparece en Primera de Reyes tapando el agua con una oración, con otra oración el agua vuelve otra vez.
Con el fuego en el altar demostró que Jehová es el verdadero Dios, y más tarde mandó fuego Dios a través de él, mató a 102 hombres. Dice la Biblia que se dividió el Jordán, cuando se cerró las aguas fue arrebatado en un torbellino de fuego. Era el hombre del agua del fuego. ¿Quién era Moisés? Moisés era un hombre polifacético, tenía un ministerio polifacético, era juez, gobernador, predicador, pastor, legislador, intercedor, estratega militar, ministro de salud, ministro de economía, adorador, compositor, profeta. Yo no puedo masticar chicle y andar a la vez, y él era todas estas cosas por la gracia de Dios. Cuando él oraba, el rostro le brillaba. Hoy a mí me ha brillado un poco porque me he echado demasiada crema Nivea, pero no me suele brillar el rostro cuando yo oro. Él oraba y el rostro le brillaba. Dios mismo una vez escuchó que le criticaron y bajó a defenderle. Llamó a Aarón y a María y dijo, ustedes han hablado mal de mi siervo. Y dice la Escritura que María quedó leprosa. Yo le digo, Señor, ¿por qué a Aarón no le dejaste leproso si él también criticó? Dice Dios, bueno, porque él es el sumo sacerdote. Si le dejo leproso a él, el pueblo se queda sin sacrificio y sin perdón. Aarón se salvó no por su fidelidad, se salvó por su ministerio. Pero María, que tocaba la pandereta en el coro, la dejó Dios leprosa, para que el pueblo se diera cuenta de que habían criticado a su siervo. Y dijo Dios esta palabra, de aquí en adelante a todos los que hable yo, los hablaré en sueños y en visiones, pero a mi siervo Moisés no. A él le hablaré cara a cara y no por figuras, porque él ha sido fiel en toda mi casa. ¿Quién es este gran Moisés? ¿Quién es este gran Elías? Pero ¿quién es Pedro, Juan y Jacobo? Juan y Jacobo, Jesús les dijo, Boanerges, hijos del trueno. Quisieron entrar a Samaria y los samaritanos no les dejaron. Y ellos dijeron, Señor, vamos a hacer como Elías, que descienda fuego del cielo y mate a todos. Y Jesús dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido a perder las almas, yo he venido a salvarlas y ustedes quieren matarlas. Citaban la Biblia hasta para hacer mal, porque hay gente que tiene Biblia hasta para hacer mal. Jesús le dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Y ahora, una vez María, que era la madre de Juan y Jacobo, dicen, ¿por qué mis hijos no se sientan en el trono el día de mañana a la derecha y a la izquierda contigo? Y dice Jesús, tampoco tú sabes lo que pides, estás como tus hijos. Porque yo no puedo dar tronos, eso solo lo puede dar mi Padre Celestial. Es Él quien tiene la potestad de hacerlo. ¿Te das cuenta quién era Juan y Jacobo? Boanerges. ¿Y quién era Pedro? Pedro era un niño cabezón, de estos niños que cuando, como dice Dante Gebel, que cuando le dices al gato, baja del árbol, y viene el niño cabezón y dice, ¿qué pasa? Y dice, nada, el gato que no se baja del árbol. Y tira al gato y al árbol también. Así no era Pedro, era el primero en andar en las aguas, el primero en hundirse. Era el primero en confesar que Jesús era el Hijo de Dios, el primero en negarle también. Era el primero en predicar los 2 primeros mensajes del Evangelio de Jesucristo y el primero en tener una espada pegada a su muslo los 3 años y medio del ministerio del Señor Jesús. ¿Quién es este Pedro, Juan y Jacobo? Hombres del vulgo, que si no trabajan no comen. Pero ¿quién es Moisés, Elías? Eran hombres grandes, potencia de Dios, gente que había visto la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero yo digo, ¿quién tiene más responsabilidad? ¿Quién tiene mayor ministerio? Pues bueno, aparentemente es Elías y Moisés, pero no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que hay en el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. El Antiguo Testamento es la sombra de la realidad. No es lo mismo mi sombra que yo. Mi sombra la proyecta el sol, pero yo no necesito ser a través del sol. Aunque no haya sol, yo sigo siendo. La sombra necesitaba el sol del Nuevo Testamento para ser, y la sombra apuntaba todo al nuevo. Por eso todo lo que hicieron Moisés y Elías era la sombra de lo que nosotros estamos viviendo. Cuando Elías edificó el altar, era la sombra del verdadero altar que tenía que venir. Y cuando Moisés derramó la sangre del becerro sobre el pueblo, era la sombra de la verdadera sangre que tenía que venir. Por eso, si Moisés y Elías tuvieron gloria ministrando las sombras, ¿qué potencial tendrán estos pescadores para ministrar lo verdadero de la sombra que un día ellos administraron? Porque estos administraron el tabernáculo, pero los pescadores iban a ministrar el evangelio eterno de Dios. Estos administraron la sangre del becerro, pero los pescadores iban a ministrar la sangre del Cordero de Dios, preparada antes de la fundación del mundo y manifestada en los postreros tiempos por amor a nosotros. Es
Eso quiere decir, iglesia de Aranjuez, que nosotros tenemos más responsabilidad que los hombres del Antiguo Testamento, porque estamos anunciando una sangre mejor, estamos anunciando un pacto mejor, estamos anunciando una esperanza mejor, estamos anunciando la realidad de las sombras, estamos en la gracia de Dios. Ahora bien, ahí estaba Pedro, Juan y Jacobo viendo a Moisés, Elías, a Jesús, y ahora dice una palabra Pedro, dice: Señor, bueno es que estemos aquí. Hagamos aquí 3 enramadas, 3 casas pequeñas como una chabola, que era cortar ramas de árboles, exceder una pequeña chabola, y dice el Señor: hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y la Escritura dice, y esto decía Pedro sin saber lo que se hablaba. ¿Por qué no sabía lo que se hablaba? Porque los judíos pensaban esto: antes de que venga el Mesías, 3 días antes viene Elías. Zacarías capítulo 9 al 12, en el milenio se va a celebrar una fiesta, se llama la fiesta de los tabernáculos. Las demás fiestas de Dios ya no se celebrarán, solo esa fiesta. La fiesta de los tabernáculos se celebraba con enramadas, se hacía una chabola y se quedaban ahí a vivir recordando lo que vivieron en el desierto los 40 años, que no tenían nada pero Dios los sostuvo. Esa fiesta la vamos a celebrar nosotros también en el milenio junto con Israel, ¿de acuerdo? Pero los judíos no sabían todavía nada de esto. Ellos lo único que decían era: antes de que venga el Mesías, 3 días antes viene Elías. Viene Elías y después viene el Mesías. Y cuando viene el Mesías celebramos la fiesta. Por eso Pedro, Juan y Jacobo, como judíos, estaban viendo a Elías y estaban viendo al Mesías. Por eso dice Pedro: Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otro para Elías. Lo que estaba diciendo Pedro es: Señor, ha llegado el fin del siglo, ha llegado el fin del mundo, celebremos la fiesta. Y dice la Escritura, y esto decía Pedro sin saber lo que se hablaba. Claro, porque lejos de terminar el mundo, solamente ahí había empezado la gracia de Dios. Lejos de haber terminado las cosas, solamente ahí habían empezado. Lejos de creer que ya conocían todo de Dios, ahí es cuando iban a experimentar estos pescadores la bondad del Todopoderoso. Y muchas veces nos pasa a nosotros igual. Venimos a los cultos sin expectativas de Dios, nos levantamos sin creer que ya Dios no nos puede sorprender. Creemos que hemos visto todo de Dios y que ha llegado el fin del mundo. Mas cuando pensamos así, el Espíritu Santo dice: este está pensando sin saber lo que está pensando, este está hablando sin saber lo que esté hablando, porque tú no has empezado a ver mi gloria, no has empezado a ver mi bondad. Tengo mucho más para ti, tengo mucho más para tu casa, tengo mucho más para tus hijos, tengo mucho más para tu matrimonio, tengo mucho más para tu ministerio. Y ahora dice: hagamos 3 enramadas. Y esto decía Pedro sin saber lo que se hablaba. Ahí estaban disfrutando la gloria de Dios, viendo a Moisés y Elías, a Jesús transfigurado. Y ahora dice, hablaban acerca de la partida de Jesús. Estaban hablando de la muerte. Yo me imagino que, por ejemplo, Moisés le decía a Jesús: Jesús, sobre ti se va a cumplir el Salmo 22. Tú dirás en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no me oyes, y de noche no hay para mí reposo. Mas yo no soy hombre, soy un gusano, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, hacen muecas con la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, pues líbrele él, tanto que en él se complacía. Mas tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. No te alejes, porque sobre ti fui echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Perros me han rodeado, me han hecho cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran, me observan, reparten entre sí mis vestidos, sobre mis ropas echan suertes. Mas tú, Jehová, fortalece mía, apresúrate a socorrerme, salva de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, líbrame de la boca del león, sálvame de los cuernos del búfalo. Entonces yo te alabaré en medio de la congregación
congregación de mis hermanos, y allí yo anunciaré tu nombre. Ahí dijo Cristo: Señor, tú no me oyes de día ni de noche, mas en ti esperaron nuestros padres y no fueron avergonzados. ¿Sabe lo que estaba diciendo Cristo en profecía? Estaba diciendo: no hay ningún santo que haya confiado en ti y no haya sido respondido. No hay ningún santo que haya depositado en ti su confianza y haya sido avergonzado. Mas ahora tu hijo clama y no le estás oyendo. Tu hijo clama y no le estás haciendo caso. Pero él termina diciendo: mas desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Desde allí fui echado sobre ti antes de nacer. Oh Dios, si te das cuenta del salmo, dice: me has desamparado. Tremendo. Clamo de día y no me oyes. Eso es fuerte. Y de noche y no hay para mí reposo. Todos los santos confiaron en ti, mas ahora tú no haces caso de mí. Es tremendo lo que estaba diciendo. Pero ¿sabes cuál era la esperanza de Cristo? Decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, me has desamparado, pero eres mío. No me escuchas, pero eres mío. No me atiendes, pero eres mío. No tengo reposo, pero eres mío. Perros me han rodeado, pero he empezado diciendo: Dios mío, eres mío. Toros de Basán han hecho cuadriña y quieren horadar mis manos, mis pies, pero he empezado diciendo: tú eres mío. Lo que estoy viviendo no tiene nada que ver con lo que estoy sintiendo, porque aunque parece que estoy abandonado, yo sé que tú eres mío. Aunque hay perros a mi alrededor, yo sé que tú eres mío. Aunque toros de Basán me quieran devorar, yo sé que tú eres mío. Apresúrate a socorrerme. Salva de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Líbrame de la boca del león, y entonces te alabaré en medio de la congregación de mis hermanos. Apláudele fuerte al Señor. La conversación era de gracia, pero mira qué contraste. En la ley no se podía acercar ni un niño, y en la gracia 3 hombres pecadores están en un sitio de gloria, viendo una visión celestial, escuchando una conversación de gracia. Y el Dios de la justicia no les tira, no les mata, no les funde como al oro o la plata. ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado Dios? ¿Se ha vuelto Dios, aleluya? ¿Se ha convertido Dios a Cristo? ¿Ha nacido Dios de nuevo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Habrá cambiado el pecador? ¿Se ha superado el pecador de su pecado? Para nada, no ha ocurrido nada de eso. El pecador sigue siendo pecador y Dios sigue siendo el Dios de la justicia. Lo que ha ocurrido es que Dios ha enviado a su Hijo. Ha enviado Dios a su Hijo. Gloria a Dios. Yo podría explicar aquí la expiación, cómo Dios se llevó nuestro pecado, pero creo que ya lo he dicho mucho. Creo que ya está muy bien entendido lo que Jesús pagó, que en los estudios lo veremos muy profundamente los martes. Se podían acercar porque ahí estaba Jesús, el puente del hombre y Dios. Os voy a hacer una pregunta. ¿Puede el hombre alcanzar el sol con un salto? ¿Puede? Imposible. El hombre es imposible que se pueda acercar al Rey. Pero Jesús es el puente que dio la mano al pecador y dio la mano a Dios y los volvió a juntar de nuevo. No podían unirse, pero Jesús es el puente. Por eso es Dios hecho hombre. Porque como Dios no podía morir, por eso se hizo hombre. Pero si no hubiera sido Dios, su muerte no tuviera tan infinito valor. Por eso tiene tanto valor la muerte de Cristo. Porque era Dios hecho hombre. Y como hombre entendía a los hombres. Y como Dios entendía a Dios. Por lo tanto, en la parte de la divinidad él era santo, pero en la parte de la humanidad se hizo pecado. Y la justicia de Dios se la llevó en la parte de la humanidad. Y Dios
Dios lo castigó, entonces la humanidad que cree en Él queda sin castigo y sin pecado, y de esa manera puede juntarle a Dios, y el Dios de la gracia, el Dios del poder y el Dios de la justicia puede recibir en su naturaleza divina al hombre pecador para que sea su amigo. Lo explico de esta manera. Dios quería ser padre y no podía. ¿Por qué? Porque Dios quería ser padre por naturaleza. Lo era por creación. Si yo creo el púlpito, yo soy padre por creación, yo lo he creado. Pero esto no lleva mis genes ni mi sangre. Manasés sí. Dios quería ser padre no solo por creación, sino por naturaleza, pero no podía meter su naturaleza dentro del hombre pecador, porque si la mete, su naturaleza pecadora queda, su naturaleza santa queda adulterada. Para eso tuvo que enviar al Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre. Y Él se llevó el pecado del pecador. Y cuando el pecador cree en Jesús, su pecado le es quitado. Y ahora Dios pone su naturaleza dentro del hombre pecador y se convierte en padre por naturaleza, porque Jesús se llevó el pecado del pecador. Por eso Jesús, entendiendo este misterio, dijo: cuando oréis, decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabes? En esa oración están todos los atributos de Dios. Cuando Jesús dijo santificado, le estaba llamando santo. Cuando dijo venga tu reino, le estaba llamando rey. Cuando dijo hágase tu voluntad, le estaba llamando soberano. Cuando dijo el pan nuestro de cada día, le estaba llamando el que provisiona a sus hijos. Cuando dijo no nos metas en tentación, le estaba llamando el libertador. Cuando dijo tuyo es el reino, estaba diciendo tuyo el poder. Cuando dice tuya es la gloria, le estaba diciendo tuya es la realeza. Cuando dice por los siglos de los siglos, le estaba llamando eterno. Pero antes de llamarlo eterno, antes de llamarle gloria, antes de llamarle rey, antes de llamarle santo, antes de llamarle soberano, empezó diciendo llamarle Padre nuestro, porque más que rey es padre, más que santo es padre, porque para ser santo depende de Él, para ser padre depende de mí. Gloria a Dios. Ahí estaban, viendo la conversación, escuchando una conversación de gracia, viendo una visión celestial. Ahí está Jesús. Pedro estaba con una espada pegada a su muslo y no lo tira. Dios, no lo entiendo. Dios, mátalo. Tiene una espada. Tipifica nuestros errores y debilidades, pero no lo tiró Dios. Porque ahí estaba Jesús, el que se lleva nuestro pecado y la ira de Dios por nosotros, para que podamos ser perdonados por Él. ¿Te das cuenta? No hay otro como Jesús. No hay otro como Jesús. ¿Cómo hubieras podido acercarte a Dios sin Jesús? ¿Cómo hubieras hecho? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a condenar el mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Jesús es el mejor. Es el mejor. No hay otro como Él. ¿Te das cuenta? Es el mejor. No hay otro como Él. Es la pieza clave de la civilización. Si estudias la historia de la iglesia, todas las cosas malas que ha habido en el mundo se acabaron por Él. Todo, la esclavitud, el pecado, todo por Jesús. Es único. ¿Cuántos creen que Él es único? Pastora, cógelo, por favor. Ven hasta aquí, cógele. Hola. Procura que no te se escape. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Levanta tu mano y grita un poderoso aleluya. Gloria a Dios. No hay otro como Jesús. ¿Lo crees? Hemos recibido la gracia por Él. ¿Es gratis la gracia? Sí, para nosotros sí, para Dios no, le costó la vida de su Hijo. Jesús pagó un alto precio a fin de recibir la gracia de Dios. Amén. Por eso la Escritura dice que cuando estaba ahí Pedro, Juan y Jacobo viendo a Moisés y Elías, y ahora viene la voz y dice: este es mi Hijo, a Él oíd. Estaba diciendo: estos son mis siervos,
y además muy buenos maestros. Pero como Él no, oídle a Él. Él es mejor maestro que ninguno. Es el último mensaje de Dios al mundo. La Escritura dice en Hebreos: Dios en el tiempo pasado ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es el último mensaje de Dios al mundo. Jesucristo. 100% Jesús. No hay otro como Él. Pasión por Jesús, adoración a Jesús, amor a Jesús. Por eso cuando el Padre dijo: este es mi Hijo, a Él oíd, dice: alzaron los ojos y ya no vieron a nadie más, sino solo a Jesús solo. Se quedó solo, no hay quien lo haga sombra. Se quedó solo, no hay otro como Él. Es el único que ha sido capaz de acercarnos a Dios y que Dios no nos mate, porque Él entregó su vida por nosotros. Dejó que Dios lo matara a Él a fin de que a nosotros recibiéramos perdón, gracia, misericordia, favor divino, para poder ser hijos y amantes de Dios. Esto lo hizo Jesucristo. Somos trofeos de la muerte del Señor. Mira, escucha esto. ¿Cuántas veces aparece Elías en la Biblia? No lo sé, muchas. ¿Cuántas veces aparece Moisés? Muchas. Pero ¿cuántas veces aparece Jesús? Sígueme ahí, amigo. Sígueme ahí. Mirad cómo aparece Jesús en la Biblia, lo que Dios le ha dado a Jesús, tanta gloria y tanta honra. En Génesis aparece como la simiente de mujer. En Éxodo como el cordero que muere en lugar de los pecadores. En Levíticos como nuestro sumo sacerdote. En Números como la estrella de Jacob y la serpiente de bronce. En Deuteronomios como el profeta semejante a Moisés y la roca. En Josué como el capitán del ejército de Jehová. En Jueces como el mensajero de Jehová. En Ruth como el familiar que redime y el esposo fiel. En Primera de Samuel es visto como el rey. En Primera de Samuel es visto como el santo. En Primera de Reyes como el elegido de David. En Segunda de Reyes como el más santo de todos. En Primera de Crónicas como el rey por nacimiento. En Segunda de Crónicas como el rey por juicio. En Esdras como el Señor del cielo y de la tierra. En Nehemías como el edificador. En Esther como nuestro Mardoqueo. En Job como nuestro redentor. En los Salmos como el buen pastor y el Hijo de Dios. En los Proverbios como la sabiduría. En Eclesiastes como aquel que está por encima del sol. En el Cantar de los Cantares, el gran amante de la iglesia, el más hermoso, el primero entre 10.000. En Isaías el siervo sufriente y glorificado. En Jeremías el Señor nuestra justicia. En Lamentaciones el varón de dolores. En Ezequiel el Dios glorioso. En Daniel la piedra desmenuzadora y el Mesías. Oseas nos lo revela como el Hijo de Dios resucitado. Joel como bordador del Espíritu. Amos como el Cristo eterno. Abdías como el Cristo perdonador. Jonás como el profeta resucitado. En Miqueas aparece como el Benenita. En Nahum es aquel que trae buenas nuevas. En Habacuc es el Señor que está sentado en su santo templo. En Sofonías es el Cristo misericordioso. En Ageo es el deseado de las naciones. En Zacarías es el renuevo. Y en Malaquías aparece como el sol de justicia que se levanta trayendo sanidad debajo de sus alas. Mateo nos lo muestra como el rey de los judíos. Marcos como el siervo. Lucas como el perfecto hijo del hombre. Juan como el perfecto hijo de Dios. En Hechos aparece como el Señor que asciende. En Romanos como el Señor nuestra justicia. En Primera de Corintios como nuestra resurrección. En Segunda de Corintios como nuestro consolador. En Gálatas como el fin de la ley. En Efesios como la cabeza de la iglesia. En Filipenses como aquel que suple toda necesidad. En Colosenses como la plenitud de la deidad. En Primera de Tesalonicenses el que viene por su iglesia. En Segunda de Tesalonicenses el que viene con su iglesia. En Primera de Timoteo como el mediador entre Dios y los hombres. En Segunda de Timoteo como el dador de las coronas. En Tito como nuestro gran Dios y Salvador. En Filemón como el pagador de nuestra deuda. En Hebreos como el sustentador de la fe y el cumplimiento de todas las promesas. En Santiago como el Señor que se acerca. En Primera de Juan como el camino. En Segunda de Juan como la verdad. En Tercera de Juan como la vida. En Judas como nuestra seguridad. Y en Apocalipsis aparece como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. El Cordero de Dios y el León de la tribu de Judá. La raíz de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Rey de reyes, Señor de señores. El que era, el que es, el que ha de venir. El testigo fiel y verdadero. El deseado de todas las gentes y el más hermoso de todos los hijos de los hombres, y a su nombre.
Tenía razón el Padre cuando dijo: a Él oíd, a Él oíd, a Él oíd. No hay otro como Él. Es insuperable, es inalcanzable. No pueden hacer otro como Jesús. No hay rey, ni gobernante, ni magnate, ni rico, ni poderoso que se compare a aquel que nació en el pesebre y murió en una colina. No hay otro como Él, único y exclusivo. Por eso dice Pedro: a este que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo de todas las naciones. Aleluya. Adórale, 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 adórale. Todo es por gracia. No hemos podido hacer nada. Nos lo ha regalado el Padre a través de Jesús, el Hijo de Dios. Oh, 100% Jesús. 100% Jesús. Pasión por Cristo, pasión por el Señor. Míralo en la hoja que se cae, míralo en cada mañana que amanece, mira el sol cuando da en su fuerza, en cada gota de lluvia, en cada sonrisa de los niños. Míralo en la cara de tu mujer, en el rostro de tu marido. Míralo en tus manos, míralo en tus pies, míralo en tu vida, míralo en tu pastor, míralo en tu iglesia. Que se llene cada foro de tu cuerpo, cada célula más íntima de tu ser, de Jesús. Jesús, Jesús, heredero del mundo. Oh, el universo es suyo. Oh, por eso la Escritura dice, el que era en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No había quien lo despojara, Él solo se despojó. Por eso Él dijo en Lucas, en Juan 10, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Oh, no hay otro como Él, es único y exclusivo. Yo le digo a los demonios: no hay Dios como mi Dios, no hay rey como mi rey, no hay nadie como Él. 100% Jesús, pasión por Jesús. Y dice la Escritura, este se humilló. No solo se despojó a sí mismo, dice, se humilló a sí mismo. No había quien lo humillara. Hay gente que dice, ay, los judíos lo que hicieron. Y hay gitanos que han dicho hasta cosas raras, de aquí para allá, que no, otra, no te preocupes. Se humilló a sí mismo. Él permitió que le pegaran, porque con el chasquido de sus dedos le dijo un día a los discípulos: tranquilos, muchachos, si yo quiero ruego a mi Padre ahora y manda 15 legiones de ángeles. Una legión son 6.000 por 15. Impresionante, dice, arrasaría a todos. Una vez Dios envió un ángel y mató 186.000 sirios. Si llega a enviar todos esos ángeles, destruyen el mundo en segundos. Pero dijo, no os preocupéis, me estoy humillando yo a mí mismo, porque no hay quien me pueda humillar. Yo me estoy entregando a la muerte por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti. Y ahora dice, se humilló hasta sí mismo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios, ahora adórale, adórale, rubio, ahora adórale. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles, de los que están en la tierra, los hombres, de los que están debajo de la tierra, los demonios, y toda lengua confiese: Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor.
¿Por qué te apenas? Porque vives triste. Lo tienes a Él. Le dijo el Cana a Ana: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No es tu Señor más que todo lo que tienes? ¿No es tu Señor más que todo lo que te falta? ¿No puede Él satisfacer tu corazón? Oh, Rey. Decía Asaf: tuve envidia de los impíos. Ellos prosperan. No tienen congojas en su corazón. No tienen tristeza. Viven alegres, viven con riqueza. Los impíos, los pecadores viven así. Y yo clamo y no me oyes y no viene prosperidad. Y dice el salmista Asaf: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Lo has puesto en desfiladeros, los vas a tirar por despeñaderos. Mas ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. Perdóname, Señor, era como una bestia delante de ti que no entendía. Perdóname, porque cuando el diablo te dice que necesitas cosas para ser feliz, está rebajándote de ser humano a pensar como un animal, porque solamente un animal pensaría que necesita algo mejor, teniendo a Jesús, y no necesitas más que a Él. Él es suficiente, Él es suficiente, Él es permanente, Él es eterno. No necesito nada más, yo le tengo a Él. Oh, yo le tengo a Él, yo le tengo a Él. Yo le tengo a Él, en Él no hay pérdidas, en Él hay ganancias. Yo le tengo a Él. Decía el Cantar de los Cantares: mi amado es mío y yo soy suyo. Mi amado es mío y yo soy suyo. En eso radica la vida cristiana. Él es mío y yo soy suyo. Él es mío y yo soy suyo. Gózate en eso, disfrútale a Él. Levántate cada mañana y dile: Jesús, eres el amor de mi vida, eres la pasión de mi existir, eres la razón de mi existencia, el origen de mi existencia, la fuente de mi amor, la fuente de la vida. Oh, qué 5 palabras tan bellas. Jesús, todas las coronas a tus pies, todas las coronas delante de ti. No hay otro como Él. Oh, Él es Rey, Él es amante de Dios, Él es el príncipe de Dios. Todo Dios lo ha creado por Él, por medio de Él y para Él. Somos trofeos de Jesús. Cuando Dios Padre nos ve, dice: muy bien, Jesús, muy bien, Jesús, todo lo has hecho bien. Hay un hombre que dijo de Jesús, un hombre dijo de Jesús: todo lo ha hecho bien. A los mudos hablar y a los sordos oír. Todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. ¿Quién hay como tu Señor? ¿Un coche? ¿Una casa? ¿Un matrimonio? ¿Dinero? ¿Tampoco le rebajamos? ¿Sabe quién es Jesús? En la tierra cabe 1 millón dentro del sol. Encima del sol hay una estrella que cabe 1 millón, el sol dentro de ella. Encima de esa cabe esa 1 millón dentro de esa. Encima de otra hay otra que se llama la estrella monstruo, que cabe 1 billón de veces dentro de esa. El universo infinito, vasto, todopoderoso. Pues sabes que dice la Biblia que Dios amó tanto a Jesús que quiso hacer algo por Él. Y dice la Escritura, Dios en el tiempo pasado nos habló por los padres, mas en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo lo que Dios lo ha hecho, no lo ha hecho por ti, lo ha hecho por Jesús. Es Él el amante de Dios, es Él quien satisface a Dios, Él es quien agrada a Dios, Él es el puente entre el hombre y el pecador. Por eso nadie podía salvarnos, ni Gabriel, ni Miguel, ni el arcángel más poderoso y santo del mundo. Solamente su Hijo tendría el valor de la muerte para salvar a pecadores del infierno y hacerles trofeo de su gracia por toda la eternidad delante del Dios 3 veces santo, que no aguanta el pecado, pero que su Hijo se llevó el pecado del pecador a fin de que el pecador pudiera vivir eternamente glorificando a Dios. Aleluya. Oh, ¿quién puede asaltar el cielo y conquistarlo? Solamente Jesús.
Aleluya. Gracias, Padre. Jesús es hermoso. Se compadece de las viudas. Una vez le dio pena porque le escucharon 3 días predicar y no comieron. Le dijo a los discípulos, tengo pena. ¿Por qué, Señor? Si tú eres el gozo. Dice, no he dejado de gozarme, pero tengo pena por la gente. Hace 3 días que no comen y enviarles en ayunas, se puede caer alguien en el camino. Dale vosotros de comer. Se compadece de una viuda, de gente que no come. Ponía ejemplos tan sencillos para que los demás no entendieran. El sembrador salió a sembrar. Señor, si puedes hablar misterios, sorpréndenos a todos. No quiero sorprender, quiero alumbrar. Le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si te hablo las cosas sencillas y no entiendes, si te hablo de cosas terrenales y no te enteras de nada, si te hablara de las celestiales. Una vez le dijeron, tú no eres nadie. Y él dijo, si vierais al Hijo del Hombre, donde él estaba antes, en forma de Dios adorado por todos los ángeles. Le dijo al Padre, Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Y dejó todo por ti. ¿No es esto maravilloso? ¿No es la historia de amor más grande jamás contada? El rey se hace villano para subir a los villanos a su trono y que todos sean rey con él. Es la historia más grande jamás contada. Ninguna película puede superar esto. Ninguna telenovela le llega a los pies. Esta es la película de Dios. El villano, el rey se hace villano para salvar a los villanos y sentarlos en su trono. Jesús dijo, quien venza, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, quien venza también se sentará conmigo en mi trono. Esto es terrible. ¿No le amas? ¿Sientes que le amas de verdad? ¿Sientes en tu corazón amor por Él? Cuando piensas en Jesús dices, Señor, que nadie te robe la gloria, que nadie te insulte, que nadie te diga nada, porque aquellos que lo hagan algún día se encontrarán contigo y dirán, Dios mío, ¿de quién hablé? Dios mío, ¿de quién pensé? Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Aranjuez, quiero que te enamores de Jesús. Olvida el mundo, olvida los placeres de la vida, olvida incluso tu bienestar si es posible, aunque Dios te la va a dar, pero olvida todo. Céntrate en Jesús, el autor y consumador de la vida, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y lo que miró te fue a ti y a mí. Y ahora dice el apóstol Pablo, si él murió por nosotros, luego todos morimos por él. Si a él no le importó nada de lo que había en el cielo por amor a mí, lo que hay en el cielo es mucho mejor que lo que hay en la tierra, entonces a mí ya nada me importa de lo que hay aquí por él. Ahora dice, si él murió, luego todos morimos. Y terminó diciendo, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Oh, Padre. Esto es para creértelo. Esto es para creértelo. Aleluya. ¿Amas a tu maestro? ¿Amas a tu rey? Derramó su sangre por ti, su vida por ti. Se llevó la ira de Dios por ti. Os fundiré. ¿Os acordáis del texto de ayer? Eso sufrió él por ti. ¿No eres capaz de amarle por eso? ¿Necesitas diversión para amarle? ¿No vale con esto amarlo? ¿Necesitas que te diviertan? No has entendido mucho entonces. Ámalo aún en el desierto. Ámalo aún en la soledad. Ámalo aún en la pobreza. Ámalo aún en la enfermedad. Él murió por ti. ¿Has hecho tú eso por Él? No. Él sí. Él murió por ti. 100% Jesús. ¿Cuántos son 100% Jesús? Levanta tu mano. Cierra tus ojos, por favor. Y adórale ahora, papá. Adórale, adórale. Adórale, adórale. Adórale.
Adórale al amor de mi vida. Adórale. Adora el amor de mi vida.